intercesores en los últimos tiempos. Amén. Intercesores en los últimos tiempos. Y yo quiero que usted entienda algo, y es que ahora mismo estamos en tiempos escatológicos. Estamos en tiempos proféticos, apocalípticos. Ya se están manifestando señales antes del fin. Y es importante que todos podamos movernos bajo el espíritu de los hijos de Isacar, que eran hombres entendidos en los tiempos. Y hay gente que debe aprender a discernir en los tiempos en los cuales hoy estamos viviendo, y que también podamos discernir lo que se está moviendo. Por eso es que en Apocalipsis 12, en el verso 12, el Señor habla y usa a Juan, el apóstol del amor, que fue el último apóstol que escribió. Y dice aquí en la palabra: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y es importante que nosotros que entendamos, y es que el infierno ha sacado toda su artillería, porque el infierno sabe, el diablo sabe que le queda poco tiempo, y la iglesia debe estar enchufada, conectada, y tiene que estar preparada, capacitada para poder repeler todo ataque del infierno en estos últimos tiempos. Pero aquí es importante también que la iglesia tenga presente las advertencias que Jesús dejó en Mateo capítulo 24. Jesús dejó una advertencia. Esa advertencia nos la dejó para que estemos apercibidos en los últimos tiempos. Por eso es que en Mateo 24, ahí en el verso 4, el Señor habla y dice: mirad que nadie os engañe. Fíjese que en estos tiempos se está moviendo el espíritu de engaño, y se está moviendo de una manera, hermano, de tal manera que mucha gente hoy está siendo engañada. Y estoy seguro que usted sabe de alguien que un día estuvo militando en la fila del Señor, que un día profesó la sana doctrina, pero que hoy ha sido engañado. Gente que está caminando en otras sectas que no tienen nada que ver con salvación, nada que tiene que ver con la verdad absoluta que es la palabra. Y también el capítulo 24, en el verso 6, también el Señor habló y dijo: y oiréis de qué, de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Por eso es que es importante que tengamos presente todas las advertencias que el Señor nos ha dejado. Y usted está claro que estamos escuchando no solamente de rumores, sino que literalmente hay guerra, nación contra nación. Hay guerras y también rumores de guerra. Aquí en Sudamérica se estuvo escuchando un rumor de guerra entre dos naciones. La gente estaba atemorizada. Yo recuerdo en esa época que ya estaban preparando la reserva de Colombia, y era en un momento caótico en que las relaciones entre Venezuela y Colombia no eran las mejores, y había un rumor de guerra, y ya el presidente de Venezuela estaba armando campamento allí en la frontera, y Colombia también se estaba preparando. Por eso es que el Señor nos habló de estas advertencias, pero dice: pero mirad
que no os turbéis. Por eso es que importante que tengamos presente la palabra. Y también en el verso 7, en la parte B, dice que habría peste, que habría hambre, terremoto en diferentes lugares. Y fíjese que estos están cumpliendo. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Hay unas pestes raras, unas enfermedades raras, y están viniendo cosas que nunca antes habían venido en esta tierra. Usted está viendo terremotos, usted está viendo tsunami, una cantidad de cosas que están sucediendo. Pero también dice en el verso 12 del mismo capítulo, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjese lo que dice aquí en la palabra. Y vaya que se ha multiplicado la maldad. Si usted comienza a ver las noticias, usted se da cuenta de que esto es una realidad. Hoy vi en las noticias de un joven que golpeó brutalmente a la mamá porque no le sacó comida ni a él ni tampoco a la novia. Oye, son cosas que están sucediendo. Estamos viendo los nietos violando a las abuelas, tercera edad. Estamos viendo como hombre de repente se violenta y se abalanza contra el ser querido, hablando de la mujer. Y estamos viendo cómo la gente está matando de manera fría. Es algo que se está moviendo. Por eso es que en estos tiempos estamos enfrentando géneros demoníacos más crueles que años antepasados. Porque ahora, como la maldad se ha multiplicado, donde quiera que hay maldad está la operación del diablo. Y la iglesia debe estar apercibida y tiene que estar armada hasta los dientes. En estos tiempos la iglesia tiene que aprender a pelear y tiene que ser asertiva en la forma como va a pelear. Por eso es que aquí en estos tiempos finales necesitamos ser eficaces en la manera como oramos y clamamos para poder contrarrestar y hacerle frente a los géneros demoníacos que se están moviendo. Y una de las cosas que usted debe analizar en este texto es donde dice que la maldad se multiplicará. Miren, no es lo mismo los aires de Colombia en este tiempo que en años anteriores. Y quiero decir esto con mucho temor y respeto. Si hay alguien que es de otra nación, yo pido que me perdone si de pronto la idea es edificar, pero hoy en Colombia hay una cantidad de migrantes, de gente de otras naciones con otras culturas paganas que invocan a lo que sea menos a Dios. Culturas donde invocan literalmente espíritus inmundos que aquí en Colombia reprendemos, identificamos como brujería, hechicería. Pero ¿qué pasa? De que se han metido en Colombia una cantidad de migrantes que han contaminado los aires de Colombia. Por eso es que usted anteriormente no veía lo que se está viendo ahora. Usted ve que hacen rituales públicamente. Eso anteriormente no se veía aquí en Colombia. Y usted está viendo que en las plazas, que en Colombia está viendo que en los barrios cualquier vecino le dice: venga, yo le leo el tabaco y usted me regala medio kilo de carne. Yo puedo predecir su futuro. Son culturas que extranjeras, aunque aquí en Colombia claro que han practicado brujería, hechicería, pero ahora la cosa se está moviendo a gran escala. Y la iglesia no puede ser ni indiferente ni tampoco ignorante en lo que se está moviendo en estos tiempos. Por eso es que en estos tiempos finales necesitamos ser eficaces en nuestras oraciones. Y recuerde lo que dice Santiago capítulo 5
5 en el verso 16, que dice allí Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis que sanados. La oración eficaz del justo, que puede mucho. Por eso es que aquí Santiago está hablando que para poder nosotros tener una oración poderosa, usted tiene que aprender a orar de manera eficaz, montado en la plataforma de justicia. Por eso es que el intercesor de estos tiempos finales tiene que caminar montado en la plataforma de justicia. Por eso es que una de las cosas que sucede es que hay gente que intenta penetrar, derribar, romper cosas que espirituales, pero vamos a ver que la persona no camina en justicia si no está montado en la plataforma de justicia. Déjeme decirle que su oración no va a ser poderosa, porque cuando hablamos de la justicia tiene que ver con caminar bajo la palabra del Dios poderoso. De hecho, el nombre de Jehová significa justicia nuestra. Por eso es que Jehová es el juez de la tierra y juzga con justicia. Por eso es que todo aquel que milita en el ejército de Dios en esta tierra tiene que ponerse la coraza de ¿qué? La coraza de justicia. Por eso es que una persona que no sea justa puede orar lo que usted quiera, puede aclamar todo lo que tú quieras, pero esa oración no va a subir ni al cielo raso, ni al techo raso, como dicen en otro lugar. No va a subir. La oración que sube, que penetra, que tiene impacto en el mundo espiritual, es la oración que se hace bajo la plataforma de justicia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero aquí hay una palabra poderosa que también dice Santiago. Dice la oración que eficaz. Por eso es que cuando hablamos de la palabra eficaz, tiene que ver con un adjetivo que significa algo o alguien que tiene eficacia. Diga conmigo, eficacia. Es decir, cuando hablamos de eficacia, tiene que ver con que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo. Cuando alguien camina en eficacia es porque tiene la capacidad de alcanzar un propósito y tiene que ver con producir el resultado esperado. Por eso es que yo cuando predico, siempre le predico a la gente y le digo que predicamos el evangelio que da un resultado, porque la palabra tiene eficacia. Y por eso es que yo creo que la gente de esta iglesia, la gente que está conectada a partir de hoy, en el nombre de Jesús, va a poder ver cómo su oración va a producir el efecto esperado. Alguien que le dé fuerte el aplauso a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos con el primer punto en esta noche. Apunte. Lo escrito está. ¿Quién dijo eso? Pilato, ¿sí o no? Yo sé que usted tiene una mente gloriosa, pero si usted lo escribe, mucho mejor. Primer punto, ¿cómo hacer que mi oración tenga impacto en el mundo espiritual y que produzca el efecto esperado? Aleluya. Mira lo que dice aquí este punto. ¿Cómo hacer que mi oración tenga impacto en el mundo espiritual y que produzca el efecto esperado? ¿A cuánto le gustaría que su oración tenga un impacto en el mundo espiritual, que haga estragos, que esa oración pueda demoler literalmente lo que no es de Dios? Bueno, hoy tú vas a aprender
Y a partir de hoy tu oración va a producir ese efecto. Vamos a la palabra. Aleluya. En primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 14. Ojo al dato de lo que dice aquí la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, a su voluntad, Él ¿qué? Nos oye. Pero este texto es bien revelador, porque hay gente que clama, pero él no sabe si está orando conforme a la voluntad del Señor. El Señor solamente va a oír el clamor, la oración, la intercesión que está en línea con la voluntad de Él. Recuerde lo que dice la palabra. La Biblia dice: porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero hay gente que ora, pero no conoce la voluntad del Padre, y por esa razón la oración de muchos no tiene un impacto en el mundo espiritual, porque muchos no tienen el entendimiento de lo que es la voluntad de Dios. Es decir, hay gente que desconoce cuál es la voluntad del Padre. Por eso es que Santiago también vuelve y habla y dice: pedí y no recibí porque pedís ¿qué? Porque pedís mal. Eso dice Santiago en el capítulo 4. Ahí está en el verso 3. Dice: pedí y no recibí porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hay gente que está frustrada. Hay gente que dice: pastor, líder, hermano, va a tocar que usted ore por mí, porque yo oro y a mí Dios no me responde. No. Dios no tiene, hermano. Yo quiero que usted entienda algo. Dios no tiene hijo favorito ni tampoco exclusivo. Sencillamente el Señor va a responder la oración, el clamor, la intercesión que está montada en la línea de la voluntad del Padre. Por eso tuve gente que está frustrada. Hay gente que ya dejó hasta de orar, porque dice: no, hombre, yo oro y clamo y oro y nada que Dios me responde. Lo que pasa es que tú no estás orando conforme a la voluntad del Señor. Créeme que cuando tú comienzas a orar conforme a esa voluntad, créeme que vas a comenzar a recibir. Por eso es que quiero volverme a profético igual, y yo creo que a partir de ahora vas a pedir y vas a comenzar a recibir, porque vas a pedir bien. Alguien va a aprender a pedir bien al Dios poderoso. Dele fuerte el aplauso a Dios. Aleluya. Amén. Es que importante que conozcamos la voluntad de Dios para que nuestra oración tenga impacto en el mundo espiritual. Por eso es que Pablo le habla a los corintios en el capítulo 14, en el verso 15. Pablo le habla a los corintios y enseña y dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también ¿con qué? ¿Con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Una pregunta: ¿pero con el entendimiento de qué? Y que no, que todo el mundo aquí tiene un entendimiento, pero ¿entendimiento de qué? Tiene que ver con el entendimiento de la voluntad de Dios. Ahí está hablando de la oración en el espíritu. La oración en el espíritu tiene que ver con hablar en lenguas. De hecho, la oración en lengua es una oración muy poderosa. Por eso yo decía: ahora todo el mundo ora en lengua. Algunos hablan en lengua y no saben para qué es que hablan en lengua.
no es solamente para que tenga una experiencia, una vivencia, no, papi. Eso es un lenguaje de oración que hace estrago en el mundo espiritual. Esa lengua es tan poderosa, es la oración que llega directamente al corazón de Dios, aunque tú no entiendas ni lo que estás diciendo. Por eso es que Pablo habla ahí, dice, porque el que habla lengua no habla a los hombres, sino que habla para Dios. Y cuando venimos a orar aquí en este altar, yo no vengo a orar para que tú me oyes y digas, wow, qué oración bonita del pastor. No, 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 no. A mí no me interesa que tú escuches este clamor. A mí me interesa que Dios escuche mi clamor, porque quien va a activar respuesta va a ser Dios y no el hombre. Es más, yo le recomiendo a todo aquel que ha sido sellado por el Espíritu que continuamente esté hablando en lenguas angelicales, pero el diablo viene y le enreda a más de uno y le dice, ¿y para qué va a estar orando eso? Si siempre está diciendo la misma palabra ahí, rababababa, rababababa, diciendo lo mismo una hora. No, no, es que en el mundo espiritual no suena igual como en el mundo natural. Tú cuando estás orando, estás hablando misterio. Esa es una bomba Hiroshima en el mundo espiritual. Por eso es que el diablo intenta detener la oración en el espíritu, porque es una lengua, es un lenguaje de oración. Por eso es que dice la palabra, y hablarán en lengua de tartamudo. Por eso es que cuando tú eras en lengua, pareciese que estuvieras como el tartamudo, como el gago. Y un día un discípulo, estábamos orando y el Espíritu Santo lo cogió y comenzó a orar en lengua, y la oración era rababababa, rababababa. Entonces después llegó al día siguiente donde mí, que frustrado, dice, no, estoy frustrado. ¿Y por qué? Si ayer te selló el Espíritu. Y fue algo inusual, lo cogió el Espíritu, cayó desplomado en el piso. El tipo temblaba y no era mueca, ni tampoco estaba haciendo mímica. El hombre lo tomó el Espíritu y comenzó a orar en lenguas angelicales, y al día siguiente el Dios le mandó un dardo de confusión. Y entonces el hombre me dice, no, hombre, si estoy diciendo lo mismo, papi. En lo natural tú escuchas lo mismo, porque el mundo espiritual, papi, no es lo mismo. No eres tú el que está hablando, que el Espíritu que está dentro de ti. Y te tengo una noticia. La misma palabra enseña y dice que aún no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemido indecible. Hay gente que dice, pero ¿por dónde arranco? A veces tú vas a empezar a orar y no sabes por dónde vas a arrancar. Ya te voy a tirar aquí un tips de salida. Arranca orando en lengua, que en el camino tú abres la boca, Dios te la llena y el Espíritu te guía a clamar como conviene. Por eso es que la iglesia tiene que volver a la senda antigua. No se ponga ni tampoco le dé pena. Suelte esa lengua y clame en el baño, mentalmente, mientras va en el transporte. En estos días una discípula me dijo, pastor, ¿y cómo yo puedo orar sin cesar? ¿Cómo es que dice Pablo? Bueno, te tengo noticia. Para que tú ores así sin cesar, necesitas de la ayuda de ese lenguaje de oración que se llama la oración en lengua. Amén. Pero aquí Pablo aclara y dice, voy a orar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Bueno, en lengua, pero también con el entendimiento. ¿Pero con el entendimiento de qué? Con el entendimiento de la voluntad de Dios. Tú tienes que identificar. Agarren al niño, agárrelo, agarra al niño, porque el tipo aquí está haciendo ahí de la suya en el pasillo y eso distrae. Dele fuerte el aplauso al Señor, amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿El entendimiento de qué? De la voluntad de Dios.
es que hay gente que no tiene entendimiento de la voluntad de Dios. Yo un día estuve ministrando en un lugar. Yo estaba ministrando un seminario. Creo que era un seminario de guerra espiritual. Y cuando se acabó el seminario, se me acercó una mujer y me dijo: pastor, yo pido oración por la liberación de mi marido, porque ese tipo tiene un demonio. ¿Cómo así? Tiene un demonio de sexo, así me dijo. ¿Un demonio de qué? Un demonio de sexo. ¿Cómo así? Sí, porque ese tipo parece un perro salido, me corretea todo el día, no me deja tranquilo. Y el Espíritu Santo me guía a hacerle una pregunta y le digo: hermana, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo y le dio cariñito a su esposo? Y me dijo: pastor, bueno, la verdad que yo no sé cuánto hace eso ya. Vamos a ver que eso no era un demonio, era de que ella no estaba cumpliendo con el deber conyugal. Y ese pobre hombre estaba en un valle de sequía bien bravo. Y eso tiene que ver con una parte fisiológica. Y eso no era un demonio, eso era la hermana que tiene que arrepentirse y que tiene que cumplir con el deber conyugal. Y aquí más de una que no está cumpliendo con el asunto. Cumpla con el asunto, y aunque usted parezca y pareciese algo jocoso, pero eso le abre tremenda puerta al diablo. Y cuando el hombre no le dan alimento en la casa, allá afuera cualquier plato le parece delicioso. Claro, pero cuando en casa hay buena comida, pueden haber manjares que ya usted está saciado. Entonces por eso es que hay gente que no identifica qué es la voluntad de Dios. Si yo no conociese la voluntad de Dios, yo me hubiese fajado a estar orando por ese hombre, y que para que lo soltara el demonio, no, me hubiese desgastado. Dios nunca iba a escuchar esa oración, porque estaba orando y entonces estaba orando mal. Pero de una vez yo la edifiqué a ella y le dije: hermana, el hombre sí necesita administración, y no es con oración ni imposición de mano. Es usted la que tiene que cumplir con su deber conyugal. Otro ejemplo, y eso fue aquí. Si este altar hablar aquí pasó. Estaba dictando un rompiendo maldiciones aquí, cuando eso la líder era Nacira, la pastora Nacira, hace años. Sí, hace rato ya. Era una miembro, no era el líder, como que estaba llegando apenas a la iglesia. Yo termino de ministrar y se me viene encima la señora. Me dice: pastor, yo necesito que usted ore para que mi marido regrese a casa. Ah, ok, está bien. Vamos a ver que una líder se me acercó y me dijo: pastor, esa señora que vino donde usted le pidió oración. Sí. ¿Y qué fue lo que pidió? No, que el marido regresara. Y me dijo: no, pastor, lo que pasa es que ese hombre es casado con otra mujer y ella está pidiendo que el marido regrese. Lo que pasa es que ella se la quitó a la otra, y entonces él volvió con el matrimonio con su esposa, y ahora ella estaba orando para que el tipo regresara. Una pregunta: ¿esa es la voluntad de Dios? Esa no es la voluntad de Dios. Pero sé que usted tiene que identificar cuál es la voluntad de Dios. Entonces la hermana me dijo, yo me eché a reír, pero yo no me quedé con esa. Yo la llamé y le dije: ven acá, y ese hombre, usted es casado con ese, usted se casó con el hombre. No, pero él es casado. Sí, pero con otra señora. Bueno, ese no es su marido. Deja a ese hombre quieto, búsquese otro, ore por otro que sea soltero, pero a ese hombre déjelo quieto, porque usted, sin darse cuenta, está operando un espíritu diferente de destrucción. Y nosotros no operamos en destrucción. Dios nunca destruye un hogar para construir otro. Eso no existe. Amén.
Por eso es que es importante poder entender cuál es la voluntad de Dios. Yo he visto unas hermanas que dicen: bueno, si es la voluntad de Dios que Felipe vuelva conmigo. ¿Tú te casaste con Felipe? Sí. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Hasta la muerte qué? Hasta que la muerte los separe. O sea que no tiene ni que pensarlo. La voluntad de Dios es que el tipo regrese. Y más cuando hay 3, 4 niños. Entonces hay gente que se le cruzan los cables y por no conocer la voluntad de Dios no recibe, porque está pidiendo mal. Es como que tú vayas a orar por un enfermo y entonces ponga la mano en que el enfermo y diga: bueno, Señor, si es la voluntad que tú sanes a este hombre de 30 años, si es tu voluntad, sánalo. Una pregunta: ¿es la voluntad de Dios que ese tipo esté enfermo? La voluntad de Dios es que el hombre esté sano. Y entonces, ¿para qué fue que Jesús puso la espalda? Para que le pegaran 40 menos un azote y se hizo una sola llaga. ¿Y qué dice Isaías 53? Por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. Entonces esa oración está mal. Por eso es que hay gente que pide y no recibe. Esto es como que tú vayas a jugar béisbol con las reglas de fútbol. Las reglas son totalmente diferentes. En el béisbol son 9 innings. No hay un tiempo ni nada. Y cuando están en empate, 9 innings se van a extra innings. Hasta el primero que gane. En el fútbol no. Son 45 más 45. Después un tiempo de reposición o de no, penalti. Y se acabó. En el béisbol no es así. Es igual que tú intentes coger y jugar fútbol con las reglas de baloncesto. Empezando a que la pelota no es con el pie, sino con la mano. Es totalmente diferente. Usted tiene que aprender a orar con base a la voluntad de Dios. Otra cosa diferente es que venga aquí un hermano con esa pinta de, ya tú sabes, de santo alumbrado con traquitraqui. Y con una pinta, ya tú sabes, con una voz de segunda de Crónica. Le dice: sierva, estoy pues deseoso de conocer la sierva. Aleluya, gloria a Dios. Brasha llama Éndole Catalama. Tuvo una visión, una revelación con usted, sierva. Y así con esa voz de segunda de Crónica. Ahí sí tienes que orar para ver si es la voluntad de Dios. Y que Dios te revele que es ese individuo. Claro, entonces ahí sí tienes que mirar cómo que tú vas a orar. ¿Te das cuenta? Entonces por eso es importante que la gente conozca, tenga entendimiento de la voluntad de Dios. Pero yo veo un hombre en la Biblia que ese tipo, si supo orar con el entendimiento de la voluntad de Dios, ese tipo me inspira. ¿Sabe quién es ese tipo? Daniel. Daniel capítulo 9 versículo 2. Vamos a mirar para que tú veas. Por eso es que la oración tuya a partir de hoy obligatoriamente tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Porque hay gente que no ora, hay gente que se queja. Ay, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ay, Dios mío, en el nombre de Jesús. Esa oración no tiene peso en el mundo espiritual. No. Daniel 9:2, ojo al dato. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente. ¿Dónde fue que miró el tipo? En los libros. El número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Verso 3. Bueno, el hombre, yo lo leo para ustedes. Aquí está. Y volví mi rostro. ¿Qué hizo? Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Verso 4. ¿Y qué hizo el tipo? Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guarda ¿qué? El pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus
mandamientos. Déjalo ahí. El tema aquí, ¿sabe cuál es? Que nosotros hacemos lo contrario de lo que hizo Daniel. Daniel, antes de buscar el rostro de Dios, antes de ayunar, antes de orar, primero, ¿a dónde fue el tipo? Fue a los libros primero. Los libros, para poder orar efectivamente, tenía que ver primero el libro. Pero hay gente que ora sin ver los libros. No es un libro, son los libros. La palabra Biblia viene del vocablo biblios, que significa libritos, conjunto de libros. Por eso usted tiene, en la Biblia tiene ¿cuántos libros? 66 libros tiene usted allí, para que usted aprenda a conocer la voluntad del Señor. Y algo que me impacta aquí es que este hombre primero se empapó de la voluntad de Dios para poder entrar a orar, a clamar. Por eso es que usted tiene que aprender a conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se revela a través de la palabra. Por algo Jesús decía: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis que la vida eterna. Por eso es que Dios le habló también al profeta Ezequiel y le dijo: cómete este rollo, porque será dulce a tu paladar. Y vuelve y le dice: cómetelo, porque será amargo. Está hablando de lo dulce, lo que a ti te gusta aplicar, y está de lo amargo de aquellos que no te gustan, pero lo que tienes también que obedecer, que está en la palabra del Señor. Por eso es que cuando alguien ora conforme a la voluntad de Dios, hermanos, comienzan a suceder una cantidad de cosas poderosas, porque cuando a alguien se le revela esa voluntad de Dios, eso es lo que hace que tu oración se forme como un arma poderosa, porque tú comienzas a combinar la oración con la confesión de la palabra, y eso va a ser. Por eso es que la Biblia habla y dice: en la armadura de Dios, habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es que la oración poderosa es la oración que combina la oración con la confesión de la palabra de Dios. Y Daniel comenzó a orar. ¿Y cómo fue que comenzó a orar? Comenzó a hablar de la grandeza de Dios. Aquí, ¿qué hice? Dice: y oré a Jehová mi Dios. Ahí dice ¿qué? Confesión. ¿Y qué fue lo que confesó? Lo que estaba en los libros. Pero hay gente que ora y no confiesa lo que está en los libros. Hay gente que confiesa todo lo que tú quieras, menos lo que está en los libros. La oración tuya va a ser poderosa cuando tú comiences a confesar lo que está en los libros. Hay un vocablo que aplica ahí, que es un vocablo en hebreo, que es la palabra homologeo. Homologeo significa decir lo mismo. Es decir, que Dios espera que tú digas lo mismo que Él dice. Cuando tú dices lo mismo que Dios dice, tu oración va a ser poderosa. Por eso es que esa combinación de tu oración y la palabra confesada, aquí mismo Daniel nos está revelando e dice que confesión. Y cuando alguien confiesa, tú para poder confesar tienes que abrir la bendita boca. Nadie confiesa algo con la boca cerrada. Cuando alguien lo lleva a un tribunal, le dice: bueno, confiese cuál fue el delito que usted hizo. Yo no veo a alguien y que confesando con la boca cerrada. La confesión tiene que ver con abrir la boca. Para tu información, hay un seudónimo del Evangelio. No solamente le llaman las buenas nuevas, le llaman la gran confesión. Le llaman al Evangelio: si tú confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Es decir, que aquí
La confesión es bien importante. Tanto así que en Proverbio dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y dice que el que la ama comerá de su fruto. Pero hay un problema que yo veo, y es que la gente para orar, para clamar, no abre la boca. Hay gente que sigue haciendo guerra espiritual y está así. Es el problema que yo tengo con mucha gente cuando estamos orando. Entonces la otra es que si tú no puedes orar bien por ti, menos vas a poder orar bien por tu familia, menos vas a orar por Cartagena, menos vas a orar por Colombia y mucho menos por Israel. Si no oras bien por ti, ¿te das cuenta? Oye, denle un fuerte aplauso al Señor ahí, gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que ahí, eso es lo que hace que tu oración tenga un impacto en el mundo espiritual. Y por eso que tú ves luego algo que sucede cuando esa oración que tú haces, aleluya, así como te lo dije, gloria a Dios, que es lo que nosotros necesitamos, que nuestra oración tenga un impacto en el mundo espiritual, que produzca un efecto. Y algo sucede cuando alguien hace lo que hizo Daniel: confesar la voluntad de Dios, soltar la palabra. Inmediatamente llega un momento en que ese clamor llega a la misma presencia de Dios, y eso hace que se desate lo sobrenatural. Y eso es lo que hace que las cosas comiencen a cambiar inmediatamente. Por eso fue que este hombre clamó. Y en el verso 21 del mismo 9, capítulo 9, mire lo que sucedió. Por eso es que la intercesión produce un resultado cuando alguien camina en justicia y también confiesa la voluntad de Dios revelada. Y lo que viene como resultado son cosas sobrenaturales. Por eso es que hay gente que nunca ha tenido una experiencia sobrenatural. Porque cuando tú te montas en esa plataforma, tú vas a comenzar a tener experiencias sobrenaturales. Y mira lo que dice aquí en la palabra. Aún estaba ¿qué? Hablando en oración. Yo nunca he visto a alguien hablando con la boca cerrada. Por eso es que tienes que, cuando estés orando, abre la boca. Abre la boca, porque es una confesión. La palabra está llena de decretos, y los decretos tienen cumplimiento, y los decretos tienes que soltarlos. Si tú te vas para el salmo que dice: yo publicaré el decreto. Jehová me dijo: mi hijo, eres tú que hizo. Publicó el decreto. Tú tienes que publicar los decretos que Dios te pone en la palabra. Y ahí dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, que la oración de Daniel tuvo tremendo impacto en el mundo espiritual, trayendo un resultado glorioso, que se le apareció el arcángel mensajero llamado Gabriel. Recuerde que está Miguel y está Gabriel. Gabriel es el mensajero, el que trae la respuesta de Dios. Miguel es el comandante del escuadrón. Pero aquí vemos que descendió ¿quién? Descendió Gabriel. Él tuvo una experiencia sobrenatural, y son las experiencias que Dios quiere que usted también tenga en este tiempo. Yo quiero que usted entienda algo, y es que la Biblia dice: por eso es que yo, Jehová, no cambio. Dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si usted comienza a hacer lo que usted está escuchando hoy, papi, en tu casa va a venir visitación angelical, y las cosas
cosas van a comenzar a cambiar, y el que no quería va a querer, y el que se había levantado se va a humillar, y lo que el diablo había cerrado se va a abrir. Por eso alguien tiene que cambiar su forma de orar. Dele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Mira, papi, cuando tú combinas la oración con esa voluntad revelada, lo sobrenatural de una vez comienza a bajar. Bajan los ángeles. La misma presencia de Dios comienza a bajar. Y es lo mismo que ha acontecido con muchos hombres de la Biblia. Por eso es que lo mismo aconteció con Moisés cuando el Señor se le aparece en medio de la zarza. Y dice la palabra que el mismo Jehová descendió. A Daniel se le apareció un ángel, pero a Moisés se le apareció el mismo Dios. No vaya a pensar que Dios se le apareció en medio de la zarza porque Dios tenía compasión de Israel en Egipto. Te voy a mostrar porque fue que Jehová bajó. Así también hay mucha gente que está esperando que Dios venga, descienda, venga visitación divina, solamente porque ellos se están comiendo un cable, o porque la situación está complicada, o porque la crisis está tan fuerte que aunque yo no clame, Dios se va a ver obligado a descender. No. I'm sorry for you, lamento decírtelo, pero si tú no clamas, Dios no baja. Si tú no oras, Dios no viene. Dios anda buscando a alguien que clame para que Él se derrame. Bíblicamente esa es la fórmula. Por eso es que la oración tiene que estar a la orden del día. Es más, si no hubiesen orado los apóstoles en el aposento alto 10 días, el Espíritu Santo no hubiese bajado. Donde hay oración, hay presencia de Dios. Por eso es que ahí es donde usted tiene que estar claro. Y ahí es donde yo veo en la palabra, en Éxodo capítulo 3, en el versículo 8, el Señor le habla a Moisés en medio de la zarza y le dice por qué fue que bajó. Aquí está, ahí está hablando Jehová. Fue lo mismo que sucedió con Daniel. Lo sobrenatural bajó. Cuando baja lo sobrenatural, las cosas no se quedan iguales, compañeros. No se quedan igual. Lo sobrenatural, eso se llama una intervención directa de Dios. El mismo Dios de manera directa cae. Y cuando Dios cae, es para que las cosas cambien de un norte a un sur. Es para activar un tiempo de transición. Y dice aquí en la palabra: y es que he descendido para librarlos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eteo y del jebuseo. Verso 9. ¿El qué? ¿Usted sabe qué significa la palabra clamar? Alguien que me diga. No te oigo. Gemir, no. ¿Quién fue que lo dijo? Eso mismo es. Clamar es gritar. Esa gente estaba oprimida, cautiva, y dijeron: no aguantamos más el voltaje aquí. Así que vamos literalmente a gritarle a Jehová para que nos libere. 430 ruedas. Yo creo que si ellos se hubiesen despertado, ellos se habían conformado siendo esclavos. Pero llegó un momento en que los tipos dijeron: ya no aguantamos más este voltaje, esta opresión está muy brava. Vamos a clamarle a Dios por si de pronto Él tiene misericordia de nosotros. ¿Qué hicieron? Comenzaron a clamar. Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí.
Y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. ¿Por qué? Porque comenzaron a clamar. No se revela la oración que hicieron ellos, pero si el Señor descendió fue porque clamaron conforme a la voluntad del Señor. Yo me imagino a esa gente clamando. Acuérdate de nuestro padre Abraham cuando era solo. Acuérdate cuando estaba estéril y tú dijiste que de sus lomos salió una nación. Esa nación somos nosotros, Dios mío, Padre. Pero tú diste una palabra profética a Abraham y dijiste que la nación que salía de sus lomos sería llevada cautiva, pero entonces tú ibas a darle juicio a la nación que la iba a oprimir. Somos nosotros, Dios mío. Acuérdate, aquí estamos. Yo creo que tú eres poderoso para librarnos. Yo me imagino a esa gente haciendo ese clamor. Por eso es que hay gente que se acostumbró a estar bajo la opresión del diablo. Hay gente que se acostumbró a estar con que el diablo le tenga el pie en el cuello. No, papi, yo creo que alguien tiene que rehusarse. Si esta gente no clama, se hubiese muerto allá adentro en Egipto. Yo no sé qué está esperando alguien aquí, pero alguien tiene que hacer lo mismo que hizo esta gente. Hay gente que se acostumbró a ver la familia derribada, destruida, la familia cautiva, atada por el diablo, y no hacen nada. No. Esta gente se sacudió. Alguien que se sacuda, alguien que aplauda la gloria de Dios, alguien que diga: viene visitación divina para mi casa. Aleluya. ¿Qué sucedió ahí? Una intervención directa vino de una vez. Por eso es que en todos los pasajes que yo veo, cuando alguien hace un clamor conforme a la voluntad de Dios, el resultado es que lo sobrenatural baja. El tema es que a veces baja lo sobrenatural y como tú no lo ves, tú piensas que no sucedió nada. No, papi. Recuerda que no es por vista. Recuerda que esto es por fe. Y tienes que creer aunque no estés viendo nada. Otro pasaje, otro ejemplo. Hechos capítulo 12, verso 5. Sucedió lo mismo que sucedió allá con Daniel, que bajó el ángel. Sucedió lo mismo cuando descendió la presencia, cuando estaba Moisés. Por eso es que las visitaciones divinas son provocadas a través del clamor, de la oración, de la intercesión. El mismo Dios viene en persona a resolverte el problema, pero tienes que probar que tú conoces la voluntad de Dios y tienes que provocar que estás dispuesto, que estás preparado para pagar el precio. Y ese precio se llama tiempos de clamor, tiempos de oración, de intercesión. Tiempos. Eso es lo que le llaman rompimiento. Eso. Extensos periodos de oración que provocan rompimiento. Y aquí vemos. Así que Pedro estaba como custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué hacía? Hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por Pedro. Estaban todos clamando. No sintieron nada, no vieron nada, no se les pararon los vellos de la piel, nadie tuvo una visión. Estaban metidos en el clamor, la oración, todo el mundo orando sin cesar por Pedro. Tremenda intercesión que estaban haciendo por Pedro. La cosa estaba complicada. Habían asesinado a Jacobo a espada y el que venía en lista era Pedro. Y en el verso 7 vino un resultado. Vino un impacto en el mundo espiritual que provocó una visitación donde estaba Pedro. Nadie estaba viendo lo que estaba sucediendo, pero algo sí estaba sucediendo. Y aquí que se presentó ¿quién? Un ángel. Y no fue un ángel del infierno, aquí aclara. Un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado,
le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Ellos que estaban orando allá en la casa de Herodes, pero vamos a ver que ellos no sabían lo que estaba produciendo ese tiempo de oración. Así igualito, hay gente que viene los lunes de intercesión, que viene a los ayunos de Esther, que viene a los ayunos congregacionales los sábados, que vienen los tiempos de clamor, que se meten. Tú estás aquí y pareciese que no está sucediendo nada en tu casa. Tú estás aquí orando por ese hijo que tú dices: Dios mío, ¿cómo voy a hacer con este bendito pelado? Ay, Dios mío, no sé qué voy a hacer con este esposo mío. Dios mío, te entrego a este individuo en las manos, cámbialo. Señor, voy a seguir insistiendo por este tipo. O cámbialo o te lo cambio, pero haz algo. Señor, haz algo. Mientras tú estás clamando y estás orando aquí conforme a la voluntad de Dios, lo que tú no sabes es que tu clamor está provocando visitación allá donde está ese hijo tuyo, allá donde está ese marido tuyo que el diablo lo tiene atado y que lo tiene, ya tú sabes, oprimido. Por eso es que tú tienes que creer que tu oración es poderosa. Tú tienes que creer que Dios que escucha tu clamor. Tú no puedes dejar que el diablo te sabotee en la mente creyendo que Dios no te está oyendo. Tú dices: diablo, te voy a probar que Dios me está oyendo a mí. Dios anda buscando un loco que crea que Dios lo oye. Dios anda buscando una loca que crea: Dios me oye. Alguien tiene que creer: Dios sí me oye a mí. Si Dios no te oye a ti, ese es problema tuyo, pero a mí me oye. Así. Usted tiene que ser un exagerado en la confesión de fe y confianza. Tú no ves ese nivel de Jesús. Se paró así como los buenos, así como los chachos se paró así en la tumba de Lázaro. Y llegó de salida y dijo: hey, corran la piedra. Todo el mundo corrió, le corrió la piedra. Y dijo enseguida, no había orado, levantó la mano y dijo: Padre, gracias, porque tú siempre me oyes. Mira esa confianza. ¿Será que tú haces esa confianza? Señor, gracias, porque tú siempre me oyes. Dios quiere que tú creas eso. Tú tienes que creer que Dios siempre te oye. Pero hoy estás aprendiendo a saber si te oye o no te oye, porque solamente te va a oír cuando te montes en la justicia y combines tu oración con la voluntad revelada que está en la palabra. Siempre te va a oír, siempre te va a escuchar. Por eso es que cuando Pedro salió, todos se asustaron y pensaron que era que Pedro estaba recogiendo los pasos. Lea la Biblia para que vea que cuando llegó Herodes, que estaban tocando la puerta, que abrió, se asustó y le tiró la puerta en la cara a Pedro y dijo: en la puerta está Pedro. Y que Pedro será su ángel. Será su ángel. Si el tipo está, porque era una imposibilidad. Mejor dicho, era imposible que ese tipo saliera donde estaba. Estaba metido, como ya tú sabes, como en alta seguridad de la picota. Ya, para salir de ahí, papi, tienes que probar, mejor dicho, que sale. Así estaba Pedro, en alta seguridad, escoltado. Y dice que salió un ángel, lo sacó de ahí, que el mismo Pedro pensó que era un sueño. Yo profetizo sobre alguien que está aquí, que tenga fe, que van a venir cosas locas a tu casa, a tu vida. Y cuando las veas, tú vas a pensar que estás soñando, pero no será un sueño. Será algo real. Será algo aleluya, tangible que va a venir. Pero para eso tú tienes que ponerte la camiseta. Yo cuando predico aquí, yo siento que el reloj como que se va rápido. Ahí quedó, bueno, yo no sé, ahí quedan pendientes como 2 o 3 puntos más. Ya voy a cerrar un testimonio y nos vamos. Cuando yo conocí al Señor, cuando conocí del Señor, ya había un dictamen médico. Dictamen médico era de que ya yo quedaba cojo de una pierna por un tiro que me pegaron. Ya quedaba ya como el dólar. Subí y bajaba un comandante. Ya mi esposa ni el nombre me decía. Cuando se le rompía el carácter me decía: el cojo ese, me decía.
delante de Dios el cojo ese, así me decía. Pero un día yo leyendo los libros en el primer amor, leyendo la carta de Filipenses, me encontré con un verso que decía: y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y yo con la pierna tesa del balazo, yo dije: espérate un momentico ahí, ¿cómo así? O sea que todo el mundo dobla rodillas menos yo. El diablo dobla rodillas, los demonios la doblan, todo el mundo, brujo, hechicero, todo el mundo dobla rodillas menos yo. Esto está como complicado ahí. ¿Sabe qué hice? Literalmente, sin exagerarle, yo oraba y ponía el dedo en el verso así. Yo decía: aquí dice que toda rodilla se doblará. Señor, dóblame la rodilla en el nombre de Jesús, dóblamela. Señor, dóblamela. Tú dices que toda rodilla se doblará. Pero la otra es que no vaya a pensar que a la media hora, vaya caballero, se me dobló. No, papi, eso no fue así. Porque todo el mundo quiere todo enseguida, la inmediatez. Tú no sabes cuánto fue que clamó la iglesia por Pedro. Porque en el mundo espiritual tú tienes que taladrar y tienes que taladrar y tienes que romper y tienes que romper. Es como un martillo. La Biblia dice: martillo soy para mí, armas de guerra, para quebrantar naciones y reinos. Tienes que romper, quebrantar. Y llega un momento de tú tanto darle y darle, que la oposición se debilita. Por eso es que tu persistencia debilita la resistencia demoníaca. Es tu persistencia. Y yo comencé a persistir todos los días. Y como estaba preso, no caminaba, nada más bajaba, almorzaba y subía, bajaba, cenaba y subía, todo el día acostado. Y era: Señor, sáname la rodilla. Aquí dice: dóblame la rodilla, dóblamela. Y cuando yo menos pensé, vive Jehová, lo que fue bajó, que lo que fue Dios. Dos manos, una en la rodilla, una en el tobillo. Aquí está la rodilla que se dobla. Yo lo vi, lo sobrenatural bajó. Porque no era la voluntad de Dios que mi rodilla estuviera tesa. Y hay gente que tiene cáncer y dice: ay, mi cáncer. Ese cáncer no es tuyo, ese cáncer es del diablo, devuélveselo al diablo. Ay, que no, que la enfermedad, no, tú no te vas a morir por una enfermedad. Tú te vas a morir de viejo cuando Dios te llame. Tú no te vas a morir por un diagnóstico del diablo. Tú estás blindado. Tú tienes que meterte con Dios, tienes que creerle a Dios. Tú tienes que levantarte a ser vallado, a creer lo que está en la palabra de Dios. Amén. Por eso es que, ay, Dios mío, yo quiero seguir predicando, pero ya el reloj se fue. Voy a cerrar esta cosa ya, hermano. Mire, por eso es que dice la palabra: no temáis, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sabe por qué? Porque sobre ti hay una palabra, sobre tu familia hay una palabra, sobre tus hijos hay una palabra. Cuando Pablo se montó en el barco que iba en el mar, vino un Euroclidón. Se desbarató la nave. Antes de que se desbaratara, vino Pablo y se levantó y dijo: todo bien, que aquí nadie se va a morir. Take it easy, man. No hay muerte aquí. El ángel del Señor que yo le sirvo me dijo que no va a haber muerte. De pronto la nave sufrirá pérdida, pero aquí nadie se va a morir. Había una palabra. Una pregunta: ¿será que no había gente ahí que no sabía nada? Se salvaron por una palabra. Más de uno no. Ay, que como aquí vamos a una barca, levante la mano. ¿Quién no sabe nada? Bueno, por una palabra, aunque usted no sepa nada, usted no se va a ahogar, usted se va a salvar. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Escuche. Después llegaron a Malta. Y vino la víbora, la estaba esperando. Y ¡pam! Ya usted sabe la historia. Metió la rama seca, la víbora se le pegó en la mano. ¿Qué hizo él? Se sacudió. Los naturales estaban esperando que el tipo se muriera, pero Pablo estaba tranquilo. Lo que pasa es que usted no sabe por qué Pablo estaba tranquilo. Usted no sabe. Que me diga: le doy un premio, le doy una botella con agua fría que me dan aquí ahora, le doy un café, un té. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Porque hay una palabra. ¿Cuál era la palabra?
¿Que iba a qué? A Roma. Te ganaste el premio, varón. Démelo un té al hombre bien caliente, gloria a Dios. Él sabía que no se iba a morir ni en el Euroclidón, ni tampoco se iba a morir en Malta, porque había un destino y era Roma. Por eso es que, ay, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Si todavía tú no has llegado al destino, papi, cálmate, relájate. Que pase lo que tenga que pasar. La palabra que tiene blindado. Solamente tu trabajo, la chamba tuya es mantenerte clamando, reclamando la voluntad de Dios, orando más lengua que Pablo, orando, ayunando, sirviéndole a Dios aunque no estés viendo nada. Alguien que le dé fuerte el aplauso a Dios. Colóquese de pie.